Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Esta es la segunda vez que voy a modelar este objeto. Ya llevaba 40 minutos de grabación para hacer esto de aquí y me di cuenta que no estaba grabando la pantalla, pero ni modo. Vamos a borrar absolutamente todo y vamos a iniciar desde cero. Este video, o más bien este ejercicio, lo voy a dividir, espero que máximo en dos partes. Y una tercera, este sí va a tener renderizado. No sé si la imagen que están viendo en este momento, si es que les puse ahí algo en edición, tenga por ahí algo de trabajo en Photoshop. Si esta mochila se la puse por ahí a alguna persona en la espalda, o si solamente la puse como producto ahí. Pero nos va a quedar igual a absolutamente todos. Y pues vamos a comenzar, ni modo, no hay de otra. Vamos a comenzar en este caso en la vista frontal. Vamos a hacer una línea que inicie de 13 unidades hacia la parte de arriba y 21 a la derecha. Cerramos igual 13 hacia abajo, cerramos aquí y vamos a hacer un fillet. Este fillet lo vamos a hacer de 3.5 aquí arriba. Bueno, aquí yo lo empecé a hacer de esta manera, pero si tú conoces el comando de fillet corners, da lo mismo y es más rápido, ¿no? Pero te ahorras aquí que serán 5 segundos. Ya tenemos esta entidad. A esta le vamos a hacer un pequeño, una planar. Esta de una vez, tanto el vector como la superficie la vamos a tener en nuestra capa de default. Ahorita les digo qué onda con estas capas, son las que ya había generado anteriormente. A esta entidad le vamos a hacer, ya está cambiado ya. A esta superficie le vamos a hacer un rebuild. Rebuild surface está aquí. Vamos a ponerle, yo creo que 10 y 10. Ya he explicado para qué sirve toda esta ventana. En degree 33, delete, retrim, le decimos que sí y ok. Activamos sus puntos y vamos a mover estos de aquí, esta columna de aquí, una no, una sí, una no y una sí. De esta manera vamos a mover estas entidades. Las vamos a mover un poco hacia la parte de atrás. Aquí sí lo vamos a hacer un poquito manual. Arrastramos hacia la parte de atrás un poco. Solamente queremos que se hagan estas divisiones que hay aquí. Déjame ver si se ven lo suficiente. Sí se ven lo suficiente. Solamente queremos estas pequeñas divisiones. Si quieres agregar más movimiento, puedes agregar más movimiento. Voy a agregar un poquito más. Vamos a hacer un poquito más hacia atrás. Vamos a ver qué tal se ve. Ok. Damos escape, ya no se ven. Aquí vamos a hacer un rectángulo también desde centro. Más bien vamos a hacer una polilínea. Esa polilínea la vamos a hacer de 24. Así. De altura la vamos a hacer, déjenme ver. De altura medida 13. La vamos a hacer de 15 de altura. Ahí está bien. Igual. Hacemos 15 de altura. Y cerramos acá. Esta entidad la vamos a mover. Pero primero le vamos a hacer un radio. Este radio se lo vamos a hacer de, déjenme ver si de 5 está bien. Aquí y acá. Esta la vamos a mover, bueno, vamos a hacer el join de esto. Vamos a hacer un join. Vamos a mover de mid a mid. Aquí debe de haber un mid, aquí también. Y luego lo vamos a mover hacia la parte de abajo. Solamente lo vamos a mover una unidad. Ahí quedó. Y esta la vamos a mover, queda seleccionada y si no la selecciono, la vamos a mover hacia atrás 1.5. Vamos a mover 1.5, acepto, la vamos a llevar hacia la parte de atrás, ok, perfecto. Esta de atrás la vamos a hacer una planar también, ok, queda algo así. Y seleccionamos este vector que tenemos. Vamos a hacer control C, control V. Va a quedar uno seleccionado. Este seleccionado le doy aquí en ocultar. Va a quedar uno aquí a la vista. En esta vista de frontal vamos a hacer un proyecto sobre este. Acepto. ¿Por qué un proyecto? Porque actualmente están haciendo de una figura que tiene curvaturas. Por ahí pudimos haber modificado algo sin querer. Y lo estamos proyectando hacia la parte de aquí atrás. Vamos a hacer una línea. Déjenme ver si todavía me sirve de med a med. De med a med, si me sirve. Ok. Ok, lo moví hacia el lado donde no era, fíjense. Ok, esa entidad. Déjenme ver. Ok, más bien voy a activar lo que escondí. Selecciono esta parte pequeña. Esta de aquí, la selecciono. Y la voy a rotar. ¿Cómo la roto?
Voy a venir aquí a Transform, Rotate. Desde aquí, le doy clic hacia acá y luego hacia acá. Así. Ahora sí ya está hacia donde queríamos. Aquí vamos a hacer... Ya tenemos esta línea de aquí. Esta entidad la vamos a también mover aquí. Cambiar capa de objeto. Change Obvious Layer. ¿Por qué no se cambia? Vamos a ver, ¿qué tenemos ahí activo? Selecciono. Clic derecho en Default. Cambiar capa de objeto. Ahí está. Vamos a palomearla de hecho. Y con esta entidad vamos a generar aquí... Déjenme ver. Ya teníamos por ahí una línea. Déjenme ver dónde está esta línea. Ah, estaba aquí, ¿no? Ah, ok. Fíjense, voy a ocultar esta. También voy a ocultar esta. Y voy a generar ahí algunas curvaturas. Estas curvaturas, entre más irregulares sean, le van a añadir más realismo a tu modelado. Voy a clicar aquí. Me acerco. Estoy en la capa de color negro, está bien. Y voy a hacer un pequeño trazado así. Termino en cerca. Voy a agregar como esta figura varias alrededor de mis dos líneas, de mis dos vectores. Aquí. Si quiero agregar alguna más, puedo agregar alguna más. De hecho voy a agregar varias. Voy a agregar una más de Near. Hago un trazado aquí X. Termino en Near. Aquí lo hice mal. Vengo de Near a Near. Voy a hacer lo mismo de este lado. Aquí es de Near. Trazo algo por aquí. Voy a Near. Y yo creo que ya con esto. Vean. Vamos a hacer aquí un barrido por dos carriles. Oculto este si quiero. Voy a venir aquí a barrido por dos carriles. Primer carril, segundo carril, curva. No voy a explicar este comando porque ya lo he explicado varias veces. Además tengo por ahí un video donde ya lo he explicado de qué sucede cuando pones una opción, qué sucede cuando pones otra opción. Acepto. Aquí activo la opción de cerrado. Acepto, ok. Y por el momento tendríamos esto de aquí, así. Ok. A partir de aquí vamos a hacer una línea desde End hacia la parte de arriba que tenga 15. Como ya no recuerdo cuánto medía aquí, voy a poner otra línea de aquí a 15. Cierro. Estas entidades abajo también las necesito cerrar, déjenme recordar. Yo creo que sí. Voy a ocultar esto. Al menos de momento. Vamos a tener un montón de cosas por ahí. Esto de aquí lo voy a redondear. Voy a agregar ahí un pequeño fillet. Este fillet lo vamos a hacer como de 5. Déjenme ver. De aquí a aquí. Ahí está perfecto. Bien. También vamos a generar aquí una polilínea. Esta polilínea va a tener 13 unidades hacia arriba. 21 hacia la izquierda. Bueno, hacia la derecha. Igual 13 hacia abajo. Y cerramos aquí. En la parte de arriba vamos a redondear. Yo creo que va a ser de 3 también. Vamos a redondear aquí y aquí. Ok, esta entidad la voy a mover. La voy a mover de mid a mid. Activo aquí lo que es mid. De mid a mid. Y luego la voy a mover uno hacia arriba. Así, ahí lo tenemos perfectamente. Esta entidad también le vamos a hacer un parche. Lo vamos a seleccionar. Déjenme ver, ahí seleccioné algo que no quería. Ok, voy a seleccionar esta y la curvita. Estos también los voy a mover. Vamos a empezar a agregarle un poquito de imperfecciones. No lo vamos a mover el 1.5 que está aquí, sino lo vamos a mover 1.7 hacia acá, hacia la izquierda, ok. Y déjenme ver si lo hice correcto, sí. Este también lo vamos a reconstruir. Voy a agregar un rebuild. A este... ¿cuántas tiene? Este tiene menos. Vamos a agregarle igual 10 y 10. Pero con este solamente vamos a mover dos columnas. Vamos a mover esta columna. Y vamos a mover esta columna. Solo esas dos. Vamos a moverlas hacia la parte de afuera. Vamos a ver si es suficiente así. Yo creo que hasta era un poco menos, pero vamos a ver. Las vuelvo a seleccionar. No sé por qué no se seleccionan. Ah, ok. Activo los puntos. Ahora sí. Voy a hacer un poquito menos. Ok, ahí está bien. Queremos hacer unos pequeños desniveles. Ahí está perfecto.
Y vamos a hacer lo mismo que con el anterior. Activo ahí lo que había escondido. Déjenme ver, no sé si borré sin querer o si no había hecho esta parte de aquí. Pero si no la había hecho, voy a hacer... vamos a ver. Una selección de estos elementos. Voy a venir a Isolate o Inverse Selection and Hide. Cierro aquí mi curvatura de fin a fin. Y de esto voy a... Bueno, primero voy a generar ahí una... un join para que no se me mueva. Si necesito después una pieza de aquí, pues le hago un explode y listo. Genero ahí lo que es una planar. Y vamos a tener esto por el momento. Si le quiero agregar alguna curvatura a estos dos elementos, le puedo agregar por ahí alguna curvatura, como lo hemos hecho hasta ahorita. Y vamos a ver, aquí le vamos a agregar los cierres. Déjenme ver si... Ok, ya sé que nos falta. Antes de los cierres, voy a seleccionar aquí esta curvita. Igual, en la vista frontal voy a agregar aquí un proyectar. Aquí, acepto. Se acaba de pegar aquí. Y voy a hacer lo mismo que con el anterior. Voy a seleccionar estos dos elementos. Ok, si acabo de perder el trazado anterior, nada más hago aquí un... Era porque tenía ahí eliminar original, sí, pero acabo de generar aquí un duplicate border de esto y ya lo recuperé. Voy a seleccionar esta curva y esta de aquí. Voy a invertir selección y ocultar. Y de estos elementos voy a generar igual una curvatura. Lo voy a hacer igual de near a near. Voy a agregar todas las curvas que yo quiera. Si quiero agregar una en cada lado nada más, está bien. Si quiero agregar varias, entre más le pongas va a tener más irregularidades. Y eso, repito, que le va a estar agregando forma a tu modelo. Ok, aquí también voy a agregar alguna otra. Ahí. Y voy a agregarle algunas más acá. Recuerda que puedes dejar tus comentarios de oye, ¿qué pasa si hago mejor con este comando esto de aquí porque me es más fácil? O tal vez yo haría esto de esta otra manera, como tú gustes, ¿no? Ok, voy a agregar una más acá. Near a near. Ok, ahí voy a generar un barrido por dos carriles también. Barrido por dos, primer carril, segundo carril, curva. Y genero, o más bien selecciono las demás curvas. Acepto. Le digo que lo quiero cerrado aquí. Close sweep. Acepto y ok. Aquí vas a generar, fíjate, una capa de color gris muy oscuro que se llame dientes. Y vas a generar una capa de color verde que se llame referencias. Y vamos a utilizar varias cosillas. También vamos a poner, después de dientes, vamos a poner ahí tela cierre. Y esta que sea de un color gris más claro. Ok, ahorita los vamos a estar utilizando. Voy a seleccionar este elemento. Aislar objetos. Inverse Selection and Hide, como lo conozcas. Y vamos a empezar aquí primero con unas líneas a la altura donde quieres que comiencen los cierres. Selecciono. Copio hacia la parte de abajo. También si le quieres agregar, selecciona estos dos. Voy a partir. Quiero partir con estos y acepto. La parte de abajo los escondo. Si tú le quieres agregar más bolsas, eres libre de agregarle más bolsas. Voy a generar aquí una pequeña curvita sin ninguna referencia. Lo voy a generar primero aquí arriba. Algo así. Esta curvita que no sea tan pronunciada. Vamos a poner algo así. Ok. Ahí vamos a generar. Creo que todavía tiene aquí algo de muy pronunciado. Algo así. Ahí vamos a generar un pipe. Voy a poner aquí pipe. Tubería en español. Y de radio le vamos a poner, más bien de diámetro, le vamos a poner 0.05. Igual del otro extremo. Acepto. Y esta entidad la vamos a copiar. Pero yo creo que le voy a hacer un error. Y aquí, aquí. Y lo pongo aquí arriba. Ahí está. Creo que están un poquito grandes. Aunque si van a ser... déjenme ver qué tal se verían. Vamos a ver. ¿En dónde están? Están de este lado. Los voy a acercar aquí a la orilla.
para ver qué tal se ven de grandes. Creo que sí están un poquito grandes. Los voy a poner aquí abajo. Déjenme ver. Ah, no, sí están bien ahí. Están bien colocados, pero sí están un tanto grandes. Los voy a hacer un poquito más pequeños. Transformar, escalar, escalar un D. Estos, aunque van más pequeños, yo te recomiendo que los hagas un poquito más grandes, así como los estoy generando, para que en el render no se pierdan. Ahora, de esas entidades, voy a esconder, voy a seleccionar solamente estos elementos. Voy a Invert Selection and Hide. Vamos a estar apareciendo y ocultando bastantes cosas a la vez. Los voy a acercar lo más que se pueda aquí. Y voy a tratar de como centrarlos. También aquí en la capa de referencias vamos a generar una polilínea. Esta polilínea la vamos a poner, bueno, vamos a generar dos en realidad. Esta primera junto con la segunda van a estar encerrando a la parte del cierre. Ahí está bien, yo creo. Y voy a splitear esta entidad. La voy a splitear con estos dos elementos, acepto. Esta entidad la voy a cambiar a la parte de color gris, cambiar capa de objeto. Ahí está perfecto. Aquí se debe ver la diferencia. Luego, con este de aquí, voy a generar un Extract Isocure, que está aquí. Voy a seleccionar esta entidad. Lo voy a duplicar aquí en la parte media. Y voy a ver si llega hasta el otro lado. Si no llega hasta el otro lado, nada más de lo que falte, también hago un duplicate. Y lo voy a hacer aquí en este fin. Déjenme ver si llega ahora sí hasta el otro lado. Si llega, acepto. Y voy a unir estos dos elementos. Voy a aplicar un join. Y algo así está bien. Y con estos dos elementos seleccionados voy a hacer un barrido, o más bien una matriz por curva. Lo voy a hacer aquí. Quiero que se repitan. ¿Qué será? Vamos a poner unos 160 elementos. Vamos a ver. ¿Qué pasa hasta allá? Ok, sí, aquí sobran algunos. Ahorita los borramos. Pero lo importante, yo creo que vamos a poner más elementos. Sí, vamos a poner más. Vamos a poner aquí. Déjame ver, control Z. Voy a poner elementos 180. Aquí depende de qué tamaño tengas tus dientes. Voy a poner aquí 200. Déjenme ver. 220. Yo creo que ahí. Acepto. Ok. Chequen cómo se va a ver por el momento. Si quieren juntar más las piezas, las pueden juntar. Yo creo que las voy a juntar yo. Ok, se ve bastante mejor. Acepto. Si del otro lado sobran muchos, los voy a suprimir nada más. Algo así, ¿no? Voy a hacer lo mismo en la parte de aquí abajo. Selecciono este elemento junto con estos dos primarios. Este y este de aquí. Voy a Invert Selection and Hide. Y voy a copiar estos elementos. Los voy a copiar aquí. Aquí donde inicia mi entidad. Y hago lo mismo, los voy a acomodar por aquí. Igual en el de arriba vamos a borrar ahí algunas entidades. Pero también estos elementos los selecciono. Y los vamos a acomodar. Déjenme ver si está correcto ahorita. Los vamos a acomodar aquí abajo. Y también vamos a hacer dos líneas en la capa de color verde que atraviesen aquí para hacer un pequeño split. Igual voy aquí a acercarlo, hago una copia, selecciono este elemento, lo voy a splitear con estas dos líneas. Lo hice mal, de nueva cuenta. Aquí ya se lo cambio de capa, le digo change opacity layer. Ya lo tengo en la capa diferente y hago lo mismo. Voy a hacer aquí un extract isocure de aquí, de la parte media más o menos, y veo si llega hasta el otro lado, que creo que en este caso sí llega, ¿no? Sí llega. Vamos a ver. Y ahí es donde voy a clonar estos elementos. Yo creo que también le voy a poner 220. Vamos a ver qué tal se ve. Selecciono, voy a Erase Halon Curve. Selecciono. Le voy a poner, ok, 220, está bien. Acepto. Ok, hasta aquí era donde llevábamos anteriormente. Teníamos un poquito más avanzado, creo que esta figura.
Pero déjenme guardar mi documento. Ok. Vamos a... Chequen, vamos a hacer... Déjenme ver aquí. Tengo aquí mis vectores. Creo que sí. Vamos a seleccionar estos dos vectores. Voy a venir a Inverse Selection and Hide. Estos elementos los voy a explotar. Voy a hacer aquí un explode. Borro estos del medio. Si más adelante los necesito, pues los puedo volver a generar. Son líneas rectas. Aquí hago join. Y vamos a hacer una copia de esto. Nuestra copia la vamos a hacer aquí a 3 unidades. Hacia la parte de atrás. Pero a esta le vamos a hacer una pequeña escala. Vamos a hacer una escala en un D. Solamente lo vamos a escalar desde midpoint a midpoint. Debe de tener aquí, déjenme ver. De mid a mid. A la parte de arriba lo vamos a escalar. ¿Cuánto medía este? No recuerdo. Déjenme ver cuánto mide. Este mide 30. Entonces voy a escalar este que mida 32. Transform Scale 1D. Desde mid hasta mid. Le voy a decir que mida 32. Acepto. Y también vamos a hacer aquí una pequeña modificación. Vamos a venir aquí a... este comando yo lo he mostrado bastantes veces. Se llama Vent. Por ahí está el video de cómo funciona. Voy a seleccionar sin ninguna referencia. Clic, clic. Y le doy una pequeña curvatura. Hago lo mismo aquí abajo. Si quiero abajo agregarle 2. Por ejemplo 1 y 2 está bien. Y vamos aquí a generar más imperfecciones. Vamos a generar aquí más curvaturas. Estas curvaturas yo creo que las vamos a hacer en la capa de default. Y voy a agregar de near a near. Vamos a venir desde near. Genero aquí una pequeña curvatura. Recuerden, entre más mira aquí, near a near. Entre más irregulares sean sus trazados, en este caso mejor. Y aquí un trazado así. Otro por ahí. Otro de near a near. Uno más aquí abajo. Hacia aquí. Vamos a agregar uno más aquí. Aquí, si le quieres agregar muchos más, le puedes agregar muchos más. Aquí hay dos opciones. Puedo generar tanto una network como puedes generar un structure rails. Chequen, nada más voy a agregar aquí network. Chequen nada más que tiene más elementos. Si yo hago un barrido, va a tener menos isocurvas. La estructura alámbrica va a ser más sencilla. Nada más le digo aquí que quiero cerrada, acepto, algo así. Yo creo que aquí vamos de una vez a este también tiene un cierre, este es más grande, pero yo creo que de una vez vamos a generarlo. ¿Cómo lo hacemos? Igual de esto vamos a extraer aristas en, yo creo que aquí, ok, vamos a hacer un extract isocurve de este. Yo creo que mejor aquí para que resalten más. De aquí de la parte media, un poquito hacia acá y un poquito hacia acá. El primero que hicimos va a ser el camino por donde se dupliquen mis dientes. Y los otros dos van a ser los límites. De hecho, selecciono este. Le voy a decir que quiero splitear con esta curva. Ya seleccioné aquí mal, de nueva cuenta. Cuesta un poquito trabajo ver aquí. Voy a splitear esta superficie. Acepto con esta curva y esta otra. Acepto. Y de una vez esta la puedo cambiar de capa. Aquí a la capa de color gris. Cambiar capa de objeto. Y ahora sí vamos a seleccionar estos elementos. Los vamos a copiar. Déjenme ver. Ok, aquí acabo de notar algo. Y es que este no lo he seccionado. Vamos a seccionarlo. Nada más voy a hacer una línea. Este es como desde por aquí. Desde la parte media más o menos. Entonces selecciono esta figura. La quiero splitear con este. Esta, la parte de abajo, la voy a regresar a la capa de color negro. Es bien importante para que cuando tú hagas el render, repito, cada cosa esté en la capa correcta.
o esté dividido por capas para que no te cueste trabajo agregarle materiales. Y aquí sí voy a hacer una copia, ahora sí, de estos elementos. De estos voy a hacer una copia de aquí hacia por aquí. Los ubico donde deben de estar, es decir, que estén en la parte de afuera. Vamos a llevar hacia la parte de afuera. Si quiero rotarlos un poco, puedo rotarlos un poco para que estén ahí en la parte del cierre. Y después, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Déjenme ver si también este está completo. Sí. Este también lo voy a splitear. Voy a hacer un split con esta línea. Vamos a ver si se spliteó. Si no se splitea, nada más cuando hagan el split. Vamos a ver. Voy a ocultar. Vamos a ocultar este. Voy a ocultar esto de aquí abajo. Y esta línea la vamos a splitear. Si no se splitea ahorita, traté de splitearla con esta. Y como ya está moviéndose en 3 ejes, no se parte correctamente. Nada más agrego un punto. Voy a agregar un punto en near. Déjenme ver que lo estoy haciendo de una forma correcta aquí. Y voy a agregar otro punto en el near que esté de este lado. Igual más o menos por donde termine aquí. Y nada más lo que hago es selecciono esta entidad. Y voy a venir a split. Quiero splitear con este punto y con este punto. Acepto. Y yo creo que la parte de abajo, esta ya no la vamos a necesitar, la suprimo. Incluso ahí pude haber, ahorita que lo pienso, pude haber ahorrado estos puntos y de una vez trimear con la línea de acá, y si se hubiese podido. Pero vamos a hacer aquí la matriz por curva. Nada más voy a hacer aquí mi matriz por curva. Quiero seleccionar estos dos elementos que son este y este. Acepto, quiero que se repitan aquí. Y aquí se van a repetir más veces porque aquí caben más. Le voy a poner como 260. No más. Yo creo que le voy a poner como 320 de una vez. 320. Vamos a ver 340. Ahí está bien, acepto. Vamos a tener esto de aquí. Vamos a guardar una vez. Hasta ahorita vamos algo así. Vean. Hasta ahorita vamos así. Falta bastantes por ahí pliegues, bastantes. De hecho tienen algunas bolsas más, tienen algunas telitas. Ok, tenemos por el momento esto de aquí. Voy a esconder estos dientes y voy a seleccionar esta entidad. Fíjate, esta curvita de aquí. Si la tiene separada, por ahí es el join, nada más. Y vamos a hacer literal control C, control V. Van a ver ahí dos vectores, los voy a seleccionar ambos. Voy a venir a Invert Selection and Hide. Aquí quedan los dos vectores y uno de ellos lo vamos a mover hacia atrás, el que tú quieras. Vamos a llevarlo hacia atrás. Déjenme ver. Vamos a llevarlo 3.5 unidades hacia la parte de atrás. Así. Con este vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer alguna modificación. En específico, que tenga más modificaciones que los que habíamos hecho, porque aquí no va ningún cierre. Voy a agregar ahí algún vent. Si quieres mover puntos, puedes mover puntos. Yo voy a mover un poquito más aquí y un poquito más aquí abajo, ¿no? Nada más, bueno, un poco más, algo así. Igual voy a hacer ahí algunas curvaturas. Estoy en la capa de los vectores o de las referencias. Incluso estas las pude haber trabajado en la capa de color negro, pero al final las puedo ir cambiando. Voy a activar nada más Near. Y voy a hacer mis trazados. Voy a hacer como 4 trazados solamente. Vamos a ver, hay que buscar nada más dónde los vamos haciendo. Aquí. Vamos a hacer, a ver si lo construí bien. Uno más aquí abajo. Aquí. Y voy a hacer uno más de este lado. Igual, repito, como en la vez pasada, puedes poner más curvaturas. Y también ahí voy a hacer un barrido por 2 carriles. Para ello voy a activar la capa de color negro. Barrido por 2. Primer carril. Segundo carril. Y las curvas que van aquí. Le decimos que sea un barrido cerrado. Y queremos estas irregularidades. Repito, le quieres agregar más, eres libre de hacerlo. Activamos comando. O más bien activamos lo que habíamos escondido y vamos así.
Aquí tendríamos esta curva. Esta la vamos a copiar literal así. Vamos a copiarla hacia atrás. Vamos a copiarla a 2 unidades. No, a 1.5. Hacia atrás. ¿Para qué? Para que ahí va a ir nuestro cierre. Pero nuestro cierre va a ir solamente de la mitad hacia allá. Aquí vamos a hacer un barrido, pero con una simple línea. Voy a venir aquí de near a near y voy a hacer un barrido de 2. Carril, carril. Todavía falta del cierre que hagamos los broches. Y curva. Ok, ahí está perfecto. Y con esta curva vamos a hacer una más hacia la parte de atrás. Esta la vamos a escalar un poco también. Esta la voy a mover hacia atrás. Bueno, la voy a copiar más bien dicho. A 3.5 unidades hacia atrás. Y esta sí la voy a modificar. Voy a seleccionar. Voy a hacer una escala en un D. Transform, Scale 1D. Desde, híjole, vamos a ver dónde. Desde aquí, desde algún near hasta por acá. Esta que mide como 35. Vamos a medir que mida 36. Déjenme ver. 36. Ahí está bien. Y también la voy a modificar. Esta va a ser la parte de hasta atrás. Vamos aquí a hacer alguna modificación. Si quieres activar los puntos, puedes mover los puntos. Pero yo creo que va a ser más fácil mover con el comando de Event, con el que hemos estado trabajando. Vamos a ver. Vamos a poner algo así. Y aquí... yo creo que arriba sí está bien así. Recuerda que puedes ir haciendo tus variantes. Voy a seleccionar estos dos elementos. En vez de Selection and Hide. Y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a venir aquí a la herramienta de curva. Clic. Y voy a generar aquí un trazado hasta lo que es near. Igual lo puedo hacer aquí en la frontal. Voy a agregar más. Igual voy a agregar aquí solamente 4. Por cuestiones de tiempo. Uno aquí abajo. También se ve un poquito diferente el modelo. Es porque seguramente para ustedes hice la transición hace ratito como tal en segundos. Pero estaba modelando bastante incómodo en donde me había instalado. Y para mí ya pasaron horas. E hice alguna que otra modificación. Pero pues nada importante. Solamente algo muy estético por ahí. Barrido de 2. Carril. Y empiezo a seleccionar las curvas. También le voy a decir que haga mi close sweep. Acepto. Vean, apenas llevamos esto de aquí. Aquí voy a seleccionar esta entidad. Voy a generar un parche. Vamos a ver qué tal se ve. Perfecto. Pero me interesa dejar construido bien esto de aquí. Ahora aquí se ve muy como en punta, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer aquí un fillet surface. Yo creo que de radio le vamos a poner 1. Y vamos a seleccionar esta cara y esta cara. Vamos a ver qué tal se ve. Vean. Exactamente, esto era lo que buscaba. Esta era la modificación que les dije que había hecho. Solamente le hice una división y moví un poco las caras. Todo lo demás está igual. Ahora sí, vamos a seleccionar esta entidad. Vamos a activar los dientes. Y voy a seleccionar los dientes. Además de estos dos. Estos dos. Y voy a Inverse Selection and Hide. Isolate, repito. Y esta entidad, es nada más de la mitad. Voy a trimear esto. Más bien lo voy a splitear. Esta entidad la voy a splitear con este de aquí, un enter. Este de acá abajo lo voy a esconder. Y estos dientitos los voy a copiar. Los voy a copiar aquí sin ninguna referencia. Ahorita los pongo bien. Aquí. Ok. Este que es del cierre lo vamos a cambiar a la capa de la tela. Change, déjenme mover aquí mi cuadrito de grabación. Ustedes no lo ven, pero está aquí estorbándome. Change Object Layer. Ok, y selecciono estos elementos. Los voy a acercar lo más que pueda hacia acá, hacia la parte de la tela. Voy a sacar, bueno, los voy a hacer más hacia arriba porque hay que dejar espacio. Igual, si no, después puedo borrar algunos de aquí porque me pueden estorbar para lo que es el cierre. O sea, para el broche. Voy a hacer aquí un extract isocurve. Aquí. Lo voy a poner aquí en medio. Quedó a la mitad justamente, pero cierro comando y lo vuelvo a activar. Y hago lo mismo, pero
lo voy a hacer aquí en este end. Cierro comando, selecciono los dos vectores y hago mi join. Ahora sí voy a hacer aquí una matriz por curva. Estos comandos, repito, ya los he explicado. Acepto, quiero que se repita aquí. No importa que salgan del otro lado. Y ahorita los borro. 280, sí, 280 está bien. Freeform también. Nada más voy hacia el otro lado y borro los que quedaron hasta saliendo. Quedan saliendo porque la línea es más larga de la referencia inicial. Y ahí vamos a activar lo que hemos escondido. Y por el momento vamos así. Yo creo que por el momento esto sería todo por la primera parte. En el segundo video vamos a hacer todos los detalles. Faltan muchas cosas. Faltan aquí las agarraderas. Faltan los cierres. Faltan algunos broches. Las agarraderas tienen un montón de detalle. No sé si vaya a dividir esto en 3 videos. Voy a tratar de que sean 2, pero cualquier cosa, mañana mismo tienen aquí la segunda parte. Y ya veremos si lo dividimos en una parte más. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mañana mismo repito esta segunda parte. Si te va agradando hasta el momento, si nunca habías modelado una mochila, deja por ahí tu like. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.